Violet. Se trata de una planta especial en el sentido de que es la única planta acuática del sistema BAC y también es quizá de las pocas, si no la única, de planta acuática de los otros sistemas que conozco. Tiene dos tipos de raíz, una que se hunde en el agua y se ancla en el barro, no muy profundamente, pero sí se ancla en el barro, y la otra raíz que superficialmente flota y permite también la absorción de sales minerales, agua, lo que le hace falta a Water Violet. Por tanto, podríamos decir que tiene como dos momentos en los cuales le importa mucho y tiene condicionamiento con el pasado, y momentos en el que este pasado parece que no tenga nada de importancia y se suelta de él. Quizá esos son los momentos de aislamiento. También tiene dos tipos de hojas, unas más plumosas, aunque siempre están sumergidas, a veces pueden surgir por encima del agua un par de meses, y también son muy interesantes porque ambos tipos de hoja tienen la capacidad de absorber a través suyo las condiciones del agua. Es decir, si el agua es contaminada, no solamente se contaminará Water Violet por la raíz, sino también por la hoja. Eso también nos daría una pista sobre la necesidad de Water Violet de aislarse, porque el agua, que simboliza las emociones, le afecta profundamente. Es decir, cuando está en un entorno muy emocional y en emociones que no controla, Water Violet se ve afectado, se ve invadido por estas emociones y necesita del aislamiento. Esos son un tipo de hojas, más las hojas de invierno, como más agudas, y las que veis a la derecha son más romas, con las puntas menos aparentes, que son las de verano. Tallos también hay dos tipos, los tallos que sujetan a las hojas y que están todo el año, y puntualmente en junio-julio los tallos que emergen para dar lugar a la floración. Con lo cual, los primeros son más endebles, más volubles, más de agua, y los segundos son más fuertes para resistir el peso de la flor y del polinizador y soportar esta salida fuera de su medio, fuera del agua, ¿no? En el momento en que la flor emerge, aporta esta energía más de aire y más de tierra, podríamos decir, para vencer la tendencia de Water Violet de desinstalarse en el agua y del aislamiento. Las flores, por sus colores, aportan diferentes matices. Tienen una parte blanca que nos habla de calma, de tranquilidad, un centro amarillo, que es el color de la expansión, del valor, de la fortaleza, y también un color malva en la parte más externa, que nos habla de capacidad de transmutar, de disolver patrones antiguos, de dejar atrás algunos aspectos que Water Violet necesita dejar atrás, que quizás son los que le condicionan a este aislamiento, ¿no? Y finalmente las semillas que salen de la cápsula de Water Violet caen al agua y se van hundiendo hasta que llega el momento de la germinación. En el momento de la germinación la semilla saca una burbuja de aire, se eleva hacia la superficie y ahí recién empieza a germinar. Eso quiere decir que es muy autosuficiente, esta semillita hace todo el proceso y se lo autorregula y después puede estar flotando en el agua con toda tranquilidad. Un poco como se habla de los niños Water Violet, muy autosuficientes, de que no tienen que verse nunca forzados, y si no quieren jugar con los niños porque no les gusta el juego, realmente lo abandonan. Gentian. Gentian también es una planta de 2 años, como sucedía con Centauri. El primer año solamente se va desarrollando su raíz subterránea, de hecho también se trata de un rizoma, con lo cual quiere decir que hay almacén subconsciente de información, quizá por un trauma vivido, y solamente se desarrollan también sus hojas muy pequeñas y muy poco presentes, casi no se ven. Lo interesante del rizoma es que es amarillo. Es un amarillo intenso y el amarillo es el color de la confianza, del valor, de enfrentar, recordamos. Pero ¿qué pasa aquí? El amarillo está escondido, está bajo tierra, está subconsciente, no está emergiendo. Algo pasó que hizo que esta parte positiva de enfrentar la vida, de recuperarse cuando hay alguna adversidad, estuviera escondida. El tallo, en cambio, ya es mucho más rojizo, y también es cuadrangular, lo que nos indica también que a pesar de su formación tardía en el segundo año, la persona una vez se asienta su personalidad, difícilmente la cambia. Eso nos indica también una cierta rigidez, una cierta tozudez. De hecho, las personalidades Gentian casi podríamos decir que se jactan de su pesimismo.
Y esto es algo que realmente es importante en su caso, ¿no? Porque creen tan en su pesimismo que les cuesta a veces cambiar, revertir su estado y por lo tanto que empiecen a pasar cosas positivas en su vida. Las hojas, como podéis ver aquí, son lanceoladas, agudas, con lo cual también denotan mucha energía. Son personalidades con energía. El problema es que su pensamiento es tan pesimista que hace que determinadas cosas no les funcionen bien. Sus flores son tubulares, de 5 pétalos, de un color púrpura violeta muy intenso, y hay unos cilios, que son esta especie de pelos más blanquitos que salen del centro, alrededor como una corona, y hacia arriba. Nos están hablando de captación de información, y esta captación de información, de esta energía, podríamos decir cósmica, se tiñe de este color violeta y pasa al tallo para revertir, para cambiar este estado de dificultad para lo positivo, de materialismo excesivo, de estar muy aferrados a lo que se ve, a lo que se escucha, a lo que se cree científicamente, etcétera, pero con dificultades para abrazar la intuición. Sus frutos son una cápsula muy parecida también a la de Centauri, que se abre por arriba y poco a poco se va abriendo y caen al suelo. Y son, necesitan de la presencia de un hongo específico para su germinación, con lo cual es una planta muy difícil de cultivar, sino imposible, y con lo cual hay que vigilar mucho porque está en extensión en casi todo el mundo, ¿no? Hay poca cantidad, muy susceptible también a la contaminación. Esta cápsula puesta de esta manera hace que sus semillas no caigan al suelo hasta que realmente se haya pudrido el tallo y se ha vertido como un vaso esta cápsula hacia la tierra, ¿no? Es como si tampoco quisiera dejar que los hijos, digamos, sus creaciones, salgan a este mundo amenazante que vive con pesimismo. Rock Rose. En Rock Rose, la historia cambia. Es la primera de las 12 flores que tiene una raíz lo bastante profunda en proporción a su parte aérea como para señalar una profundidad importante de trabajo con el inconsciente y con el pasado. Aquí sí, podríamos decir que la parte aérea puede llegar a unos 30 centímetros de media, mientras que la raíz puede profundizar hasta unos 70 o más. Eso nos indica que el inconsciente es importante en Rock Rose. Su tallo también tiene una característica especial, y es que cuando son jóvenes suben hacia arriba, hacia los 30 centímetros, pero a medida que la planta se hace mayor, el tallo se va engrosando y se va, podríamos decir, lignificando y aparece como leña, y entonces este tallo parece como si tuviera un tope sobre el que no puede subir. Asciende recto y a pocos centímetros del suelo sus ramitas se curvan haciendo casi un ángulo de 90 grados que va paralelo al suelo. Eso nos indica que hay algo que está impidiendo la elevación de los brotes, la elevación de la personalidad hacia la luz. Este algo puede ser las relaciones con el miedo inconsciente profundo del estado Rock Rose. Sus hojas son simples, también tienen vellosidad, con lo cual quiere decir que hay mucha sensibilidad, y hay como en la base de los pelos como si fuera la piel de gallina, ¿no? Hay como un granito que parece que realmente como cuando nuestra piel se pone de gallina cuando hay frío o nos asustamos, etc. Tiene ese parecido, esa gran sensibilidad. Al mismo tiempo el margen de la hoja no está recto, sino que entra hacia abajo, lo que se llama revoluto, es decir, que gira hacia abajo como queriendo ocultarse. El margen, recordemos que trabaja o nos explica mucho sobre las relaciones con el entorno, específicamente cómo reaccionamos a los demás. Aquí lo que se hace es esconderse, en cierta manera también, ¿no? Replegarse por esta sencillez, esta sensibilidad y este miedo que muchas veces él no identifica con cosas concretas, como si sucedía en Mimulus, sino que es un miedo mucho más inconsciente, como decíamos, por la raíz. Sus flores, todo amarillas, nos señalan gran energía de optimismo, realización, fortaleza para vencer estas oscuridades del inconsciente. Son de 5 pétalos, con muchísimos estambres en el centro que se abren al abrirse la flor, un poco después, y nos están dando un buen movimiento, estos estambres, con lo que indican una energía muy yang.
por el color y por el propio movimiento de los estambres al expandirse. Es decir, esta energía tan yang sustituye un poco el resto de la personalidad cuando está en su estado más basal, más oscuro, que es muy yin. Y si bien toda la planta permanece vencida por la gravedad, en el momento de la flor habréis visto que siempre las flores se abren hacia arriba como pequeños sodes. Cuando la flor ya se ha mustiado y ha sido fecundada, de nuevo cuelga otra vez el tallo hacia abajo, como si el peso de la gravedad fuera tan grande que solamente la flor pudiera vencer ese momento de la gravedad. Aquí lo podéis ver, ¿no? Que las flores nuevas, como las flores ya polinizadas, cuelgan hacia abajo y solamente se levantarán las flores nuevas cuando se abran. Por lo tanto, el inconsciente pesa mucho en esta personalidad.